tal? Les damos la bienvenida a todos y por supuesto a todas. En esta emisión les vamos a hablar de 200 años de una medida envidiable, el Decreto Anticorrupción de Simón Bolívar. Se cumplen 2 siglos de la promulgación por parte del Libertador de un extraordinario instrumento jurídico para enfrentar el robo y la malversación de los fondos públicos, que permaneció vigente hasta la muerte del caraqueño en 1830. El 12 de enero de 1824, desde Lima, Perú, el libertador y presidente de la República de Colombia emitió un portentoso decreto contra el robo y la dilapidación o malversación de los fondos públicos, lo que le acarreó las mayores enemistades que, incluso, llegaron al intento de asesinato al regreso de Bolívar a Colombia. Según relata sin ambajes Florentino González en sus memorias. Para explicar el decreto y su profundo contenido, antes de transcribir el texto es preciso analizar los antecedentes y el contexto en que se produjo. Los famosos empréstitos leoninos. Logrado el triunfo en la batalla del Puente Boyacá, que permitió la independencia de la Nueva Granada, aunque continuó la dominación española en Venezuela, el actual Ecuador y casi todo el resto de Sudamérica, Bolívar encarga al Dr. José Rafael Revenga como embajador de Colombia ante el Reino Unido, tras su fracaso ante la corona española para el reconocimiento de la independencia, con lo que éste inicia, además de labores diplomáticas, las gestiones para obtener recursos de crédito de Inglaterra para la naciente república. Revenga fue reemplazado por designación de Francisco de Paula Santander, encargado de la presidencia en ausencia del Libertador, por el señor Francisco Antonio Sea, el mismo que devolvió per se a los yanquis las goletas Tigre y Libertad, y quien entre los años 21 y 22 gestionó los primeros empréstitos que, valga la pena señalar, no fueron aprobados por Bolívar. En 1822 obtuvo el primer préstamo por la suma de 2 millones de libras esterlinas, a los que de entrada le restaron el 20% por retención, y con los intereses anticipados, comisiones y otras coimas, Colombia terminó recibiendo solo 600.000 libras esterlinas. Sea fue reemplazado por el mismo Santander por el senador Hurtado y los señores Arrubla y Montoya, como plenipotenciarios, quienes tramitan y obtienen un nuevo empréstito de empresas inglesas, esta vez por la suma de 4.750.000 libras esterlinas, equivalentes a 23.750.000 pesos de pesos colombianos, de los cuales la naciente República de Colombia solo recibió 2.441.000 pesos, después de retenerse el 15%, pagar intereses anticipados, comisiones a los tres gestores y ser objeto de un encaje. Y dichos recursos fueron derrochados, malversados y robados por el alto gobierno, sin que incluso las súplicas de Bolívar de auxilios económicos para afrontar la campaña del sur, que finalmente logró la independencia de Perú y Bolivia, fuesen atendidas. Para los curiosos, aquí está el retrato de Francisco Antonio Sea. El crédito tramitado a 30 años era imposible de pagar por los elevados intereses y lo desventajoso del contrato, y aunque fue desconocido luego, lo cierto es que incluso la acumulación de esas deudas llevó a que en 1902, 180 años después, los gobiernos imperialistas de Inglaterra, Francia y Alemania amenazaran las costas venezolanas con sus armadas. La recolonización. Bolívar desde muchas comunicaciones manifestó las preocupaciones por lo leonino de los créditos y las condiciones absolutamente desfavorables, pero dada la lejanía en que se hallaba y por la febril preparación y organización de los ejércitos,
que lograran la completa y total liberación de Sudamérica. Le fue imposible frenar ese saqueo a las arcas nacionales. Los gobernantes encargados desde Bogotá, Caracas y Quito no sopesaban lo suficiente el riesgo que corría la naciente república, integrada por Venezuela, Nueva Granada y Ecuador, ante la amenaza y preparación de los ejércitos por parte de España y la Santa Alianza, que proyectaban una reconquista de la totalidad de las colonias emancipadas, para lo que ya habían experimentado con los llamados 100.000 hijos de San Luis, ejércitos unidos de las potencias monárquicas europeas, que habían derrocado al llamado trienio liberal, instaurado con la revolución de los coroneles Riego y Quiroga, que habían impuesto al rey de España la jura de la Constitución de Cádiz de 1812, y habían abierto un ambiente liberal en la península. Pero además de la amenaza de la Santa Alianza en contra del continente y las recién creadas repúblicas en el sur, se cernía el peligro de la doctrina Monroe, expuesta por el presidente de los Estados Unidos desde enero de 1823, que con el lema de América para los americanos no buscaba impedir una reconquista de las potencias europeas, como se demostró luego con la invasión de las Islas Malvinas en enero de 1833 por Inglaterra, es decir, 10 años exactos después de su promulgada la doctrina, sino una recolonización de nuestras naciones por los Estados Unidos, como lo practicaron pocos años después con la invasión y anexión de territorio mexicano y las recurrentes invasiones en América Central y América Latina en general, cuyo más reciente zarpazo fue la invasión a Panamá entre diciembre de 1989 y enero de 1990. El decreto. Organizar y armar el único instrumento que podría impedir esa doble amenaza fue la febricitante preocupación de Simón Bolívar y sus más cercanos capitanes, lo que llevó a que tras obtener la independencia definitiva del sur del continente, con las batallas de Junín el 6 de agosto de 1824 y de Ayacucho el 9 de diciembre de 1824, Bolívar se dedicara a preparar el Congreso Anfictiónico de Panamá, junio a julio de 1826, y a formar, entrenar, armar y amunicionar un ejército de 1.000.000 de hombres que frenara las pretensiones recolonizadoras. Pero en el interregno entre conseguir los créditos, obtener los triunfos en Junín y Ayacucho, volver al país a organizar el Congreso de Anfictionía y preparar el ejército, Bolívar se vio precisado intentar instrumentos legales para impedir y castigar el saqueo. He aquí el texto del decreto contra la malversación y el robo. Simón Bolívar, libertador presidente, teniendo presente, primero, que una de las principales causas de los desastres en que se ha visto envuelta la República ha sido la escandalosa dilapidación de sus fondos por algunos funcionarios que han intervenido en ellos. Segundo, que el único medio de extirpar radicalmente este desorden es dictar medidas fuertes y extraordinarias. He venido a decretar y decreto, artículo primero, todo funcionario público a quien se le convenciera en juicio sumario de haber malversado o tomado para sí de los fondos públicos de 10 pesos arriba, queda sujeto a la pena capital. Artículo segundo. Los jueces a quien según la ley competa este juicio, que en su caso no procedieren conforme a este decreto, serán condenados a la misma pena. Artículo tercero. Todo individuo puede acusar a los funcionarios públicos del delito que indica el artículo primero. Artículo cuarto. Se fijará este decreto en todas las oficinas de la República y se tomarán en razón de él en todos los despachos que se libraren a los funcionarios que de cualquier modo intervengan en el manejo de los fondos públicos. Imprímase
publíquese y circúlese. Dado en el Palacio Dictatorial de Lima, al 12 de enero de 1824, cuarto de la República, Simón Bolívar, y este decreto permaneció vigente hasta la muerte del Libertador. ¿Cuánta falta nos hace una herramienta legal como es esta en nuestros días? Dejamos este video hasta aquí para que ustedes puedan dar sus comentarios y los esperamos para una próxima emisión. Hasta la próxima.